Mi esposo dijo que se quedaba trabajando hasta tarde porque estaba manejando un caso importante. Pero descubrí que el caso tenía cabello rubio y piernas largas. Ya que él estaba trabajando, me tomé la libertad de reenviar los recibos del motel donde tenía sus reuniones al correo corporativo de su empresa para que pudieran reembolsarle el dinero. Los dedos con manicura perfecta de Sofía Ramírez se detuvieron sobre su teclado. El sonido de notificación del teléfono de su esposo desvió su atención de las notas de sus pacientes. Alejandro había dejado su teléfono en la encimera de la cocina cuando salió apurado a por su café matutino, alegando que necesitaba llegar temprano a la oficina por un caso importante. La misma excusa que había estado usando durante más de 2 meses. La notificación sonó de nuevo, esta vez más insistente. No debería mirar. Como psicóloga con 16 años de experiencia, Sofía comprendía la importancia de la confianza en una relación. Pero algo había estado raro últimamente. Las noches hasta tarde en la oficina, las misteriosas sesiones de trabajo de los sábados, el cambio sutil en cómo la tocaba, cuando la tocaba siquiera. Sofía echó un vistazo al teléfono. La pantalla se iluminó con la vista previa de un correo electrónico. ¿Cómo fue su estancia? Califique su experiencia en el Hotel Jardín Secreto. Se le hizo un nudo en el estómago. Hotel Jardín Secreto. El nombre no le resultaba familiar, pero la implicación era clarísima. Alejandro no viajaba por trabajo. Había estado en casa todas las noches. Llegando tarde, sí, pero en casa al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué estaría recibiendo una solicitud de reseña de un hotel? Con dedos temblorosos, Sofía cogió el teléfono. El correo electrónico de Alejandro todavía estaba abierto de cuando lo había revisado antes. No fue necesaria la contraseña. Era como si el propio destino quisiera que viera la verdad. El correo electrónico del Hotel Jardín Secreto no era el único. Mientras se desplazaba, se le apretó la garganta. 3 correos electrónicos similares del mismo lugar en los últimos 2 meses. Cada uno cuidadosamente guardado en una carpeta etiquetada, recibos, trabajo. Pero eso no fue lo que realmente le detuvo el corazón. Fue otro correo electrónico de una tienda en línea llamada Susurros de Encaje con un recibo de un camisón de seda, talla pequeña. Sofía usaba una mediana. Confía siempre en tu intuición, solía decir a sus pacientes. Las señales sutiles de que algo andaba mal, las ausencias inexplicables, la distancia emocional. ¿Cuántas veces se había sentado frente a clientes llorosos que relataban historias similares? Y sin embargo, aquí estaba ella, viviendo la misma pesadilla que ayudaba a otros a navegar. Sofía dejó el teléfono exactamente como lo había encontrado y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo, sus ojos verde oscuro ahora bordeados de rojo, su cabello castaño oscuro cayendo en suaves ondas alrededor de su rostro, el comienzo de finas líneas alrededor de su boca que contaban la historia de 46 años de vida. ¿Cuándo había dejado Alejandro de mirarla como solía hacerlo? Se habían conocido en la escuela de posgrado, ambos ambiciosos y motivados. Ella, cursando su doctorado en psicología, él, su título de abogado. Habían construido sus vidas juntos, ladrillo a ladrillo. La bonita casa en Polanco, las carreras a juego, sin hijos, una decisión mutua que habían tomado desde el principio, prefiriendo centrarse en su crecimiento profesional. ¿Había sido eso un error? 20 años de matrimonio. Casi la mitad de su vida pasada con este hombre. ¿Y ahora, qué tenía? Evidencia de traición guardada ordenadamente en una carpeta etiquetada, recibos, trabajo. Sofía se echó agua fría en la cara. Su reflejo le devolvió la mirada con una nueva determinación. No lo confrontaría. Todavía no. Primero, necesitaba más información. La psicóloga en ella sabía que las confrontaciones sin pruebas completas a menudo llevaban a la negación, a la manipulación psicológica, a la minimización. No, ella sería metódica en esto. Esa noche, cuando Alejandro llamó para decir que volvería a trabajar hasta tarde, Sofía escuchó la mentira en su voz con una claridad dolorosa. ¿Un caso importante?, preguntó, manteniendo su tono ligero, conversacional. Sí, suspiró Alejandro dramáticamente. La fusión de Westfield. Beatriz realmente nos está presionando mucho con esto. Otra mentira.
Sofía se había encontrado con Beatriz Elizondo, la socia principal de la firma de Alejandro, en el supermercado el fin de semana pasado. Le había mencionado lo complacida que estaba de que la fusión de Westfield se hubiera cerrado sin problemas la semana anterior. No trabajes demasiado, dijo Sofía, impresionada de lo firme que se mantuvo su voz cuando por dentro se sentía como un cristal hecho añicos. Después de colgar, se dirigió al despacho de Alejandro en casa. Sabía la contraseña de su banco. Habían compartido esa información a lo largo de su matrimonio, un símbolo de confianza que ahora se sentía como una broma cruel. Al iniciar sesión, revisó metódicamente sus transacciones recientes. Ahí estaba. Hotel Jardín Secreto, cargado a su tarjeta de crédito personal 2 veces en el último mes, y susurros de encaje, no con una, sino con 3 compras en los últimos 2 meses. Sofía no lloró. El tiempo para las lágrimas llegaría más tarde. Ahora era el momento de la estrategia. Hizo capturas de pantalla, las envió a su propio correo electrónico y cerró la sesión con cuidado, sin dejar rastro de su investigación. Al día siguiente, Sofía llamó a su consulta para decir que estaba enferma, algo que solo había hecho 2 veces en la última década. Esperó a que Alejandro se fuera a trabajar, se vistió con cuidado con un atuendo discreto y condujo hasta la dirección del Hotel Jardín Secreto que había encontrado en Internet. No era un motel de mala muerte, como había esperado a medias. Era un hotel boutique a las afueras de la ciudad, discreto y de lujo, con entradas privadas y balcones apartados. El tipo de lugar al que llevarías a alguien que te importa, no solo una aventura sin sentido. Ese detalle dolió más de lo que esperaba. Desde su coche al otro lado de la calle, Sofía observó la entrada durante horas. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un coche familiar entró en el estacionamiento. El BMW plateado de Alejandro. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 5 minutos después, llegó otro coche. Una mujer joven se bajó, sorprendentemente hermosa, con el pelo largo y negro y la piel cobriza. No podía tener más de 30 años. Llevaba un vestido ajustado que acentuaba su esbelta figura, y se movía con la confianza de la juventud. Mientras caminaba hacia la entrada del hotel, Alejandro salió a su encuentro. Le dio un beso en la mejilla, luego tomó su mano mientras desaparecían dentro. Sofía se sintió extrañamente tranquila mientras arrancaba el coche y se dirigía a casa. La imagen de Alejandro sosteniendo la mano de esa joven se repetía en su mente. No era solo sexo, entonces. Había ternura allí, una relación. Durante la semana siguiente, Sofía se convirtió en una detective en su propio matrimonio. Descubrió el nombre de la joven en un correo electrónico, Maya López. Una búsqueda en LinkedIn reveló que tenía 27 años y trabajaba como pasante legal en la firma de Alejandro. El clásico cliché que a Sofía le podría haber parecido divertido si no le estuviera destrozando la vida. A medida que las pruebas se acumulaban, el shock inicial de Sofía se endureció en algo más. Determinación. Alejandro no solo había traicionado su matrimonio. La había dejado en ridículo. Y ella no era alguien que se tomara a la ligera tal traición. Una noche, mientras preparaba la cena, Alejandro trabajaba hasta tarde otra vez. Sofía pensó en los innumerables clientes que había guiado a través de situaciones similares. Algunos elegían la confrontación inmediata, otros la partida silenciosa. Pero a Sofía no le interesaba ninguno de los dos enfoques. Alejandro había sido meticuloso en su engaño, manteniendo su vida cómoda mientras construía otra al lado. ¿Y si su doble vida cuidadosamente construida se derrumbara a su alrededor? No en casa, sino en el lugar que más valoraba, su prestigiosa carrera. La idea echó raíces mientras Sofía cortaba verduras para una ensalada que comería sola. La firma de Alejandro tenía políticas estrictas sobre las relaciones entre abogados principales y pasantes, y los reembolsos de gastos se auditaban cuidadosamente. ¿Y si esos recibos del Hotel Jardín Secreto y susurros de encaje llegaban al departamento de contabilidad de la firma? Recordó la contraseña del correo electrónico del trabajo de Alejandro, la misma que había usado durante años, una combinación del año de su graduación de la Facultad de Derecho y el nombre del perro de su infancia. Tan predecible, tan confiado, o quizás simplemente tan convencido de su propia astucia que nunca imaginó que sería descubierto. Esa noche, después de que Alejandro le enviara un mensaje de texto diciendo que no llegaría a casa hasta muy tarde,
Sofía se sentó frente a su ordenador y redactó un correo electrónico desde la cuenta de trabajo de Alejandro al departamento de contabilidad de la firma. Adjuntó los recibos del Hotel Jardín Secreto y susurros de encaje, añadiendo una breve nota: gastos de entretenimiento y regalos para clientes. Por favor, procesen el reembolso. Su dedo flotaba sobre el botón de enviar. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Destruir su carrera junto con su matrimonio? La mujer que había dedicado su vida a ayudar a otros a sanar estaba contemplando un acto de venganza calculada. Luego recordó la ternura en el rostro de Alejandro mientras tomaba la mano de Maya. ¿Cuántas veces había estado ausente esa misma ternura cuando la miraba a ella últimamente? ¿Cuántas mentiras le había dicho mirándola directamente a los ojos? Sofía presionó enviar. A la mañana siguiente, preparó el desayuno favorito de Alejandro: panqueques de arándanos con auténtico sirope de arce. Mientras él comía, ella lo observaba, preguntándose si sentiría el cambio en su relación, el conocimiento que ahora poseía. Parecía ajeno, desplazándose por su teléfono entre bocado y bocado. ¿Un gran día hoy?, preguntó, sirviéndole más café con una adición especial que él no podría saborear, pero cuyos efectos ciertamente sentiría más tarde. Sí, dijo él sin levantar la vista. Reunión importante con un cliente. Podría ser un punto de inflexión para la firma. Más mentiras. Tan fácil para él ahora. Bueno, buena suerte, dijo Sofía, dándole un suave beso en la mejilla. Espero que todo salga exactamente como debe ser. Alejandro levantó la vista, momentáneamente sorprendido por el afecto. Sonrió, esa hermosa sonrisa que una vez le había acelerado el corazón. Gracias, cariño. Tengo un buen presentimiento sobre hoy. Mientras él salía para el trabajo, maletín en mano, Sofía observaba desde la ventana. Se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que su día se desmoronara, antes de que la vida que había estado gestionando con tanto cuidado se derrumbara bajo sus pies. Sonrió para sí misma. Quizás Alejandro no era el único con un caso importante que manejar hoy. El estómago de Alejandro comenzó a tener retortijones a mitad de su trayecto matutino. Para cuando entró en el estacionamiento subterráneo del edificio de oficinas de fachada de cristal, el sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Algo no andaba bien. La incomodidad se convirtió en una presión urgente mientras subía en el ascensor al piso 22, con el maletín apretado contra su pecho como si de alguna manera pudiera contener la creciente agitación en su interior. Buenos días, licenciado Ramírez, saludó la recepcionista mientras Alejandro pasaba a toda prisa, sin siquiera reducir la velocidad para devolverle el saludo. Apenas llegó al baño ejecutivo, encerrándose en el cubículo más alejado justo a tiempo. 20 minutos después, cuando pensó que lo peor había pasado, otra oleada lo golpeó. Alejandro miró su reloj. La audiencia del caso Garza estaba programada para las 10 de la mañana, dentro de 45 minutos. Este era el caso que finalmente podría ponerlo en la línea para convertirse en socio. Carlos Garza valía 900 millones de pesos, y se esperaba que su proceso de divorcio fuera tanto lucrativo como de alto perfil. Alejandro no podía permitirse faltar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Maya. Buena suerte hoy. Cena esta noche para celebrar. Seguido de un emoji de corazón. A pesar de su malestar físico, Alejandro sonrió. Maya era todo lo que Sofía ya no era. Joven, emocionante, impresionada por sus logros. Lo miraba como si fuera algo especial. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía lo había mirado de esa manera? Otro doloroso retortijón interrumpió sus pensamientos. Esto era malo. Realmente malo. Alejandro llamó a su asistente. Jimena, necesito que contactes al secretario del juez Williams. A ver si podemos retrasar la audiencia de Garza una hora. Licenciado, no creo que sea posible. El juez Williams es muy estricto con los horarios, y este espacio fue difícil de conseguir en primer lugar. Solo inténtalo, espetó Alejandro, arrepintiéndose inmediatamente de su tono. Por favor, es una emergencia. Los siguientes 30 minutos pasaron en agonía. Alejandro alternaba entre sentarse en la miseria y tratar desesperadamente de repasar sus notas para la audiencia. Cuando Jimena llamó de vuelta, su voz era de disculpa. Lo siento, licenciado.
El juez Williams se negó a reprogramar. Dijo que el tribunal tiene una agenda completa, y si usted no está allí a las 10, fallará a favor de la moción de la señora Garza por incomparecencia. Alejandro cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la fría partición de metal del cubículo del baño. Esto no podía estar pasando. No hoy. No con el caso Garza. El cliente estaría furioso. Beatriz estaría furiosa. Años de cuidadosa construcción de su carrera podrían derrumbarse por una sola audiencia perdida. A las 9:55 de la mañana, Alejandro tomó una decisión ejecutiva. Llamó a Maya. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Estoy enfermo. No puedo ir a la audiencia de Garza. Has estado ayudándome a preparar. Conoces el caso casi tan bien como yo. Pero solo soy una pasante, protestó Maya, su voz subiendo de tono con pánico. No puedo representar al señor Garza en el tribunal. No lo representarás. Solo explica la situación al juez Williams. Pide un aplazamiento. Lleva mis notas. Están en la carpeta azul de mi escritorio. Puedes hacerlo, Maya. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Está bien. Por ti. Eres increíble, dijo Alejandro, infundiendo a su voz todo el encanto que pudo reunir mientras estaba sentado en un cubículo de baño. Por eso somos tan buenos juntos. Después de colgar, Alejandro envió un correo electrónico rápido a Carlos Garza, explicando que su asociada se encargaría de los asuntos preliminares debido a una emergencia inevitable. Luego le envió un mensaje de texto a Jimena, instruyéndola para que le diera a Maya la carpeta azul y la dirigiera al juzgado. Todas las bases cubiertas. Ahora solo necesitaba superar cualquier bicho estomacal que lo hubiera golpeado con tanta violencia. Para el mediodía, lo peor del malestar intestinal finalmente había disminuido. Alejandro salió del baño, pálido y exhausto, para encontrar varios mensajes urgentes esperándolo. Maya había llamado 4 veces. Jimena había dejado una nota adhesiva en su escritorio con «Urgente, llama a Beatriz inmediatamente», escrito en letras rojas y negritas. Y había un correo electrónico de Carlos Garza con el asunto «Terminación de nuestra relación», con efecto inmediato. Antes de que Alejandro pudiera procesar nada de esto, sonó el teléfono de su escritorio. Lo cogió con mano temblorosa. Alejandro Ramírez, respondió, tratando de sonar normal, profesional. A mi oficina. ¿Ahora? La voz de Beatriz Elizondo era gélida antes de que la línea se cortara. Alejandro se enderezó la corbata, se pasó una mano por el pelo y caminó por el largo pasillo hasta la oficina de la esquina de la socia directora de la firma. Beatriz Elizondo había construido Elizondo, de la Peña y Asociados desde cero hacía 30 años. A sus 59, era una leyenda en los círculos legales, brillante, exigente y completamente implacable con los errores. Adelante, dijo ella en respuesta a su llamada. Beatriz estaba sentada detrás de su enorme escritorio de caoba, con las gafas de leer en la punta de la nariz mientras revisaba un documento. No levantó la vista cuando Alejandro entró. Siéntate. Alejandro se dejó caer en la silla frente a ella, tratando de ignorar los retortijones persistentes en su estómago. ¿Te gustaría explicar lo que pasó esta mañana?, preguntó Beatriz finalmente, sus ojos grises afilados como el acero. Pido disculpas por faltar a la audiencia. Me puse violentamente enfermo y... No estoy hablando de la audiencia, interrumpió Beatriz, aunque eso es otro asunto por completo. Tu pasante no preparada hizo el ridículo, el juez Williams denegó la moción y Carlos Garza me llamó personalmente para expresar su descontento antes de llevar su divorcio de 900 millones de pesos a Salazar y compañía. Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Estoy hablando de esto. Alejandro miró hacia abajo a la impresión de un correo electrónico. Su correo electrónico, aparentemente enviado al departamento de contabilidad la noche anterior, solicitando el reembolso de estancias en hoteles y lencería. La sangre se le heló. Yo no envié esto, dijo de inmediato. Vino de tu cuenta de correo electrónico. Alguien debe haberla pirateado, ¿o? Alejandro. Beatriz se quitó las gafas, clavándole una mirada que había hecho desmoronarse a los abogados contrarios. Los recibos son de fechas en las que afirmabas estar trabajando hasta tarde. El hotel está a 15 minutos de esta oficina,
¿Y la lencería? Echó un vistazo al papel. No es de la talla de tu esposa, supongo. La mente de Alejandro corría a toda velocidad. ¿Cómo había pasado esto? ¿Quién tendría acceso a estos recibos? ¿A su correo electrónico? La única persona que podría. ¿Sofía? Tenía que ser Sofía. Pero, ¿cómo lo sabía? ¿Está Maya López involucrada en esto?, preguntó Beatriz, con un tono engañosamente casual. Alejandro se sintió atrapado. La negación parecía inútil. ¿No es lo que piensas? No. Lo que pienso, dijo Beatriz lentamente, es que uno de mis socios principales está teniendo una aventura con una pasante 20 años menor que él, cargando gastos personales a la firma y poniendo en peligro relaciones importantes con clientes porque no puede mantener su vida personal en orden. Juntó las manos sobre el escritorio. ¿Me estoy perdiendo algo? Beatriz, puedo explicarlo. Ahórratelo. Levantó una mano. No me importa tu matrimonio, Alejandro. Ese es tu problema. Pero cuando tus decisiones personales afectan a esta firma, se convierten en mi problema. Deslizó otro documento sobre el escritorio. Esto es una amonestación formal. Estarás a prueba durante 6 meses. Tu consideración para ser socio se pospone indefinidamente. Y la pasantía de Maya López se transfiere a la división corporativa, con efecto inmediato. Alejandro se quedó mirando el documento, las palabras nadando ante sus ojos. 6 años de semanas de 70 horas. 6 años de vacaciones perdidas, de priorizar la firma por encima de todo. Su camino para ser socio, desaparecido. Y Maya sería transferida lejos de él. ¿Entiendes la gravedad de esta situación?, preguntó Beatriz. Alejandro asintió, aturdido. Bien. Estás suspendido por el resto de la semana. Vete a casa. Arregla lo que sea que esté pasando en tu vida personal. Y cuando regreses el lunes, no espero nada menos que una profesionalidad absoluta. Se puso las gafas de nuevo y volvió a su documento. Eso será todo. El despido era claro. Alejandro se levantó sobre piernas temblorosas y salió de la oficina, con la mente dando vueltas. Mientras caminaba de regreso a su oficina para recoger sus cosas, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Maya. Tenemos que hablar. El juez estaba furioso. ¿Qué te pasó? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Acabo de saber de recursos humanos. Me están transfiriendo. Llámame. Alejandro se desplomó en la silla de su escritorio, tratando de dar sentido a la rapidez con que su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Su carrera estaba en peligro. A Maya la estaban transfiriendo. ¿Y Sofía? Sofía lo sabía. Ella había orquestado esto. La mujer con la que había estado casado durante 20 años, la mujer que creía conocer por completo, acababa de lanzar un golpe de precisión al corazón de su vida profesional. Como si fuera una señal, su teléfono se iluminó con el nombre de Sofía. Casi no contestó, pero la curiosidad pudo más. Hola, dijo, incapaz de ocultar el tono derrotado de su voz. Alejandro, ¿está todo bien? Suenas extraño. Su voz era la de siempre, cálida, preocupada. Si no lo supiera, habría pensado que estaba genuinamente preocupada por él. No me siento bien. Vuelvo a casa temprano. ¿O no? ¿Es algo que comiste? La inocencia en su voz era casi convincente. Quizás, respondió, formándose una sospecha. Los panqueques, el café. ¿Había sido ella? No. Sofía no haría eso. Era una sanadora, una profesional que ayudaba a la gente. No lo enfermaría deliberadamente, ¿o sí? Estaré allí pronto, dijo, colgando antes de que pudiera responder. El camino a casa fue un borrón de confusión e ira. ¿Cómo había descubierto Sofía su aventura? ¿Qué más sabía? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar con esta venganza? Para cuando entró en el camino de entrada, Alejandro se había convencido de que él era la parte agraviada aquí. Sí, había tenido una aventura, pero Sofía había sabotajeado deliberadamente su carrera. Lo que ella había hecho era mucho peor que su indiscreción con Maya.
Encontró a Sofía en su despacho de casa, escribiendo notas de casos. Levantó la vista cuando él entró, su expresión cambiando a una de preocupación tan convincente que por un momento dudó de su conclusión. «Estás en casa temprano», dijo, levantándose de su escritorio. «Realmente no te ves bien». «No». Alejandro levantó una mano. «Simplemente no lo hagas». Sofía inclinó la cabeza, sus ojos verdes muy abiertos con aparente confusión. «¿No hacer qué?» «No finjas que no sabes lo que está pasando». «Alejandro, no tengo idea de lo que estás hablando». Se acercó a él, extendiendo la mano como para tocarle la frente. «Pareces febril. Quizás deberías acostarte». Alejandro retrocedió, evitando su contacto. «Tuve una conversación interesante con Beatriz hoy sobre unos gastos que supuestamente presenté para reembolso». Algo parpadeó en los ojos de Sofía. Tan breve que podría haberlo imaginado. «Ah, sí. Recibos de hotel, compras de lencería». Alejandro la observó con atención. «Enviados desde mi cuenta de correo electrónico anoche, cuando no estaba en casa contigo». La expresión de Sofía permaneció neutral. «Qué extraño. ¿Alguien podría haber pirateado tu cuenta?» «Basta», la voz de Alejandro se alzó. «Sé que fuiste tú. No sé cómo te enteraste de...» «De Maya», completó Sofía, su voz repentinamente fría. «¿De tú? Caso importante, con piernas largas y pelo negro». Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. «No tenías derecho a interferir en mi carrera». «Y tú no tenías derecho a burlarte de nuestro matrimonio», replicó Sofía, su fachada de calma finalmente resquebrajándose. 20 años, Alejandro. 20 años. ¿Y lo tiraste por la borda por qué?» «Por una pasante de 27 años que te mira como si fueras el regalo de Dios para la profesión legal». La precisión de su evaluación solo alimentó la ira de Alejandro. «¿Revisaste mi teléfono, mi correo electrónico?» «Dejaste tu teléfono en la encimera», corrigió ella. «La solicitud del Hotel Jardín Secreto llegó mientras estabas fuera. Todo lo demás fue simplemente seguir las pruebas». Se miraron el uno al otro a través de la habitación. Dos personas que habían compartido una vida, ahora de repente extraños. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Alejandro. «Ya has tenido tu venganza. Has dañado mi carrera. ¿Estás contenta?» La risa de Sofía fue hueca. «¿Contenta?» «No, Alejandro. No estoy contenta. Pero esto no ha terminado». Se volvió hacia su escritorio. «Deberías descansar. Has tenido un día difícil, y sospecho que las cosas solo se van a poner más difíciles a partir de ahora». Cuando Alejandro se dio la vuelta para salir de la habitación, su estómago se contrajo dolorosamente de nuevo. «Hiciste esto también», exigió, agarrándose el abdomen. «Pusiste algo en mi comida». Sofía miró por encima del hombro, su expresión ilegible. «Soy psicóloga, Alejandro, no una envenenadora. Quizás solo sea tu conciencia que finalmente te está alcanzando». Alejandro se retiró a su dormitorio, desplomándose en la cama mientras otra ola de náuseas lo invadía. A través de la neblina de incomodidad, una cosa quedó muy clara. Había subestimado gravemente a su esposa. La pregunta ahora era, ¿de qué más era capaz? Los días siguientes pasaron en una niebla de tenso silencio. Alejandro y Sofía se movían por la casa como fantasmas, evitando el contacto directo. Dormían en habitaciones separadas, comían a horas diferentes y se comunicaban solo cuando era absolutamente necesario. Para un observador externo, podría haber parecido un periodo de enfriamiento mutuo, pero bajo la superficie, ambos estaban calculando sus próximos movimientos. Alejandro pasó la mayor parte de su semana de suspensión alternando entre la furia y el pánico. Maya había dejado de responder a sus mensajes de texto después de su breve y acalorada conversación en la que él había intentado explicar la situación. «Estás suspendido y a mí me han transferido a corporativo», su voz se había elevado con cada palabra. «Alejandro, me prometiste que esto no afectaría a mi carrera. Dijiste que estábamos siendo cuidadosos». «Fuimos cuidadosos», había insistido él. Sofía se enteró de alguna manera y envió esos recibos a contabilidad. «Está tratando de sabotearme».
Había habido una larga pausa antes de que Maya respondiera, su voz notablemente más fría. Entonces, esto es culpa de tu esposa, no el hecho de que estés teniendo una aventura con una pasante de la mitad de tu edad. Eso no es justo. Sabes que lo nuestro es real. Otra pausa. Lo sé. Porque ahora mismo parece que lo que tenemos es un lío que amenaza mi futuro en la firma. Trabajé demasiado para conseguir esta pasantía, Alejandro. Mis padres hipotecaron su casa para pagarme la facultad de Derecho. Arreglaré esto, había prometido. Solo dame tiempo. No creo que puedas arreglar esto, había replicado Maya. Y honestamente, necesito centrarme en salvar mi reputación profesional. Beatriz dejó muy claro que cualquier asociación continuada entre nosotros resultaría en mi despido inmediato. La llamada había terminado con Maya diciéndole que no la contactara de nuevo. Alejandro había lanzado su teléfono al otro lado de la habitación con frustración. Para el sábado, Alejandro había desarrollado un plan. Hablaría con Sofía, la haría entrar en razón. Podrían resolver esto como adultos, quizás incluso salvar su matrimonio si eso era lo que ella quería. Pero primero, necesitaba asegurar su posición en la firma. Y para eso, necesitaba que Sofía enviara un correo electrónico confesando que ella había sido quien accedió a su cuenta y envió esos recibos. La encontró en el jardín podando sus queridos rosales. El sol de la mañana capturaba los reflejos cobrizos de su cabello oscuro, recordándole a la joven de la que se había enamorado 2 décadas atrás. Por un breve momento, Alejandro sintió una punzada de arrepentimiento por lo que le había hecho a su matrimonio. Tenemos que hablar, dijo, acercándose con cautela. Sofía no levantó la vista de su tarea. ¿Tenemos esta situación? Se ha ido de las manos. Necesitamos encontrar una manera de avanzar. Ahora sí levantó la vista, sus ojos verdes evaluándolo fríamente. ¿Qué situación específicamente? ¿Nuestro matrimonio, tu aventura o tus dificultades profesionales? Alejandro se contuvo una réplica mordaz. Enfurecerse no ayudaría. Todo. Empezando por el correo electrónico a contabilidad. Necesito que le envíes un mensaje a Beatriz explicando que tú enviaste esos recibos, no yo. La risa de Sofía fue genuina, pero sin humor. Vaya, esa es toda una petición. Es lo razonable, insistió Alejandro. Interferiste en mi carrera. Eso cruza una línea. Y acostarse con tu pasante no. Sofía dejó sus tijeras de podar y se quitó los guantes de jardinería. Dime algo, Alejandro. En este escenario que imaginas donde te ayudo a salvar tu carrera, ¿qué pasa después? ¿Terminas las cosas con Maya? ¿Vamos a terapia? ¿O solo buscas controlar los daños mientras averiguas tu estrategia de salida? La franqueza de sus preguntas lo tomó por sorpresa. En verdad, no había pensado tan lejos. Se había centrado únicamente en solucionar su situación profesional. Podríamos intentar la terapia, ofreció, sabiendo lo débil que sonaba. Sofía lo estudió, su expresión la de un científico observando un espécimen particularmente decepcionante. ¿Sabes lo que me parece interesante? En todas nuestras conversaciones desde que esto explotó, ni una sola vez te has disculpado. Ni por la aventura, ni por las mentiras, ni por tirar a la basura 20 años de matrimonio. Tu principal preocupación ha sido tu carrera y cómo la he dañado. Alejandro sintió un rubor de vergüenza, seguido rápidamente por una ira defensiva. Me saboteaste deliberadamente. Me enfermaste para que me perdiera la audiencia de Garza. ¿Tienes idea de lo importante que era ese cliente? ¿Más importante que nuestro matrimonio? Claramente. Eso no es justo. Nada de esto es justo, Alejandro. Sofía recogió su cesta de jardinería. Y no enviaré ninguna confesión a Beatriz. Tú te buscaste tu propia cama, literalmente en este caso. Y ahora puedes acostarte en ella. Pasó junto a él, dirigiéndose hacia la casa. Alejandro la agarró del brazo, deteniéndola. No puedes simplemente destruir mi carrera y marcharte. Sofía miró fijamente la mano de él en su brazo hasta que la soltó. Yo no destruí nada, Alejandro. Tú hiciste eso tú solo. Su voz era tranquila, casi clínica.
Y creo que descubrirás que absolutamente puedo marcharme. De hecho, tengo una reunión esta tarde que podría resultarte interesante. ¿Qué reunión? Con Valeria Soto. El nombre le resultaba familiar de la firma. ¿Por qué te reunirías con ella? La sonrisa de Sofía fue pequeña y satisfecha. Valeria se especializa en casos de divorcio. De alto perfil, creo. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Divorcio? ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Qué creías que iba a pasar, Alejandro? ¿Que perdonaría y olvidaría? ¿Que iríamos a unas cuantas sesiones de terapia y todo volvería a la normalidad? Ella negó con la cabeza. No, tú tomaste tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. No puedes usar a una abogada de mi propia firma en mi contra. Eso es un conflicto de intereses. Valeria ya no trabaja para Elizondo, de la Peña. Se fue hace 6 meses para abrir su propio bufete. ¿No recuerdas la fiesta de despedida? Oh, espera. Tenías un caso importante esa noche también, ¿verdad? El sarcasmo de Sofía cortó como un cuchillo. Además, Valeria y yo somos amigas desde hace años. Mucho antes de que empezaras a acostarte con tu pasante. Alejandro luchaba por procesar esta nueva información. Sofía había sido metódica, calculadora. Había pensado varios pasos por delante mientras él había estado reaccionando a cada crisis a medida que surgía. «¿Planeaste esto?», acusó. «¿Todo?» «No, Alejandro. Tú planeaste esto en el momento en que decidiste que nuestros votos matrimoniales eran opcionales. Yo solo estoy respondiendo en consecuencia». Miró su reloj. «Ahora, si me disculpas, necesito ducharme antes de mi cita». Mientras Sofía se alejaba, Alejandro sintió un escalofrío de aprensión. Nunca había visto este lado de su esposa. Esta mujer fría y estratégica que parecía estar desmantelando su vida con precisión quirúrgica. Siempre había pensado en Sofía como la afectuosa, la emocional de su relación. Ahora se daba cuenta de cuán profundamente la había subestimado. Valeria Soto tenía la reputación de ser una de las abogadas de divorcios más agresivas de la ciudad. Si Sofía contrataba sus servicios, esto no sería una separación simple y amistosa. Sería una guerra. Alejandro pasó el resto del día haciendo llamadas frenéticas a amigos abogados, buscando consejo. El consenso era sombrío. Dado que lo habían pillado teniendo una aventura con una pasante, que potencialmente había malversado recursos de la empresa y que actualmente estaba a prueba en el trabajo, se encontraba en una posición vulnerable para un proceso de divorcio, especialmente con alguien como Valeria representando a Sofía. «Tienes que adelantarte a esto», le aconsejó su amigo Miguel, un juez de familia. «Ofrece un acuerdo generoso antes de que ella presente la demanda. Y por el amor de Dios, termina las cosas con la pasante si no lo has hecho ya». Por la noche, Alejandro había formulado una nueva estrategia. Le ofrecería a Sofía una división justa de los bienes. Su casa valía alrededor de 18 millones de pesos. Tenían aproximadamente 14,5 millones de pesos en cuentas de jubilación e inversión. Sin hijos que complicaran las cosas. Podía ofrecerle la casa y el 40% de las inversiones. Eso sería más que justo, dado que él era el que más ganaba. Cuando Sofía regresó de su reunión, Alejandro la esperaba en la sala de estar con un bloc de notas lleno de apuntes y cálculos. Incluso había abierto una botella del caro Cabernet que guardaban para ocasiones especiales. «¿Cómo fue tu reunión?», preguntó, intentando un tono conciliador. Sofía dejó su bolso, mirando el vino y sus notas con visible escepticismo. «Productiva. He estado pensando», comenzó Alejandro. «Y tienes razón. No he sido justo contigo. No he reconocido cuánto te he herido». ¿Es eso una disculpa? Porque suena más a una observación. Alejandro respiró hondo. «Lamento la aventura. Por mentirte. Te merecías algo mejor». «Sí, me lo merecía». Sofía permaneció de pie, sin hacer ningún movimiento para unirse a él en el sofá. «¿Hay algo más, o solo querías establecer que ocasionalmente puedes reconocer la realidad?» «Quiero proponer un acuerdo», dijo Alejandro, avanzando a pesar de su frialdad.
Algo justo para evitar una batalla legal prolongada que sería dolorosa para ambos. Te escucho. Tú te quedas con la casa. Yo me quedo con el 40% de nuestras inversiones y cuentas de jubilación. Tú te quedas con el 60%. Cada uno se queda con sus pertenencias personales y vehículos. Borrón y cuenta nueva. Sofía inclinó la cabeza, considerando. ¿Esa es tu idea de lo justo? Es más que justo, insistió Alejandro. La casa sola vale 18 millones, y te estoy ofreciendo la mayor parte de nuestros activos líquidos. Sofía caminó hacia la mesa del comedor y dejó su portafolio. Valeria tenía un cálculo diferente en mente. Por supuesto que sí. Ese es su trabajo, pedirlo todo. Pero sé razonable, Sofía. ¿No quieres que esto se ponga feo? Sofía se volvió para mirarlo, su expresión pensativa. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy, Alejandro? En todos nuestros años juntos, siempre he sido la razonable, la comprensiva, la que cedía. Se movió para servirse una copa de vino, aunque no del que Alejandro había abierto. Pero de la gente razonable se aprovechan. La comprensión se convierte en permisividad y la cesión se convierte en rendición. Tomó un sorbo de su vino, observándolo por encima del borde de la copa. Así que no creo que vaya a ser razonable esta vez. Valeria piensa que debería pedir el 75% de todos los bienes dada tu infidelidad y mala conducta profesional. Y cree que un juez sería comprensivo, especialmente una vez que citemos los registros de la firma sobre tus indiscreciones. Alejandro sintió que se le calentaba la cara. Eso es extorsión. Eso es divorcio, corrigió Sofía. Pero te diré algo. Consideraré tu oferta si haces una cosa por mí. ¿Qué es? Dime la verdad. No una versión edulcorada. No lo que crees que quiero oír. La verdad real sobre Maya, sobre por qué, sobre todo. La petición tomó a Alejandro por sorpresa. Había esperado demandas monetarias, no honestidad emocional. ¿Por qué importa ahora? Ya has decidido divorciarte. Importa porque pasé 20 años contigo, y merezco entender qué nos pasó. La voz de Sofía se suavizó ligeramente. ¿Era solo por el sexo? ¿Era solo joven y emocionante? ¿O era algo más que eso? Alejandro miró su vino intacto. ¿La verdad? Después de meses de mentiras, ¿podría siquiera reconocerla? Comenzó hace 6 meses, empezó lentamente. El caso Garza llegó a la firma, y Beatriz asignó a Maya para ayudar con la investigación. Trabajamos hasta tarde muchas veces. Ella estaba impresionada conmigo, me admiraba de una manera que... Se interrumpió, consciente de lo patético que sonaba. De una manera que yo ya no lo hacía, terminó Sofía por él. Alejandro asintió a regañadientes. Tú tienes éxito por derecho propio. No me necesitas. Maya. Hizo una pausa, buscando las palabras. Maya me hizo sentir importante, necesario. Así que arriesgaste todo nuestro matrimonio, tu carrera, su pasantía porque te halagó el ego. La voz de Sofía era plana, incrédula. No fue solo eso, protestó Alejandro. Había una conexión. Ella entendía las presiones a las que estaba sometido en el trabajo. Ella estaba allí en las trincheras conmigo mientras yo estaba aquí construyendo mi consulta, apoyando nuestra vida juntos, creyéndote cuando decías que trabajabas hasta tarde en casos importantes. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas no derramadas, la primera emoción real que había mostrado. ¿La amas? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Amaba a Maya? ¿O simplemente había estado intoxicado por su juventud, su admiración, la emoción prohibida de su relación? Pensé que podría, admitió finalmente. Pero ahora. No lo sé. Todo es un desastre. ¿Por qué te pillaron?, señaló Sofía. Sí, concedió Alejandro. ¿Por qué me pillaron? La admisión se sintió como arrancar una venda. Doloroso, pero de alguna manera purificador. Sofía asintió como si él hubiera confirmado algo que ella ya sabía. Gracias por esa pizca de honestidad, al menos. Dejó su copa de vino. Consideraré tu oferta de acuerdo,
Pero que sepas esto. No me apresurarán, y no me manipularán. Si intentas ocultar bienes o presionarme, no dudaré en dejar que Valeria se quite los guantes por completo. Entiendo, dijo Alejandro, sintiéndose extrañamente desinflado. La conversación no había ido como él había planeado. Había esperado ira, recriminaciones, tal vez incluso lágrimas. Pero esta Sofía compuesta y estratégica era alguien a quien no sabía cómo manejar. Una cosa más, añadió Sofía, deteniéndose en la puerta. Me quedaré con mi hermana unos días. Necesito algo de espacio para pensar. No tienes que irte. ¿Puedo quedarme en un hotel? No, necesito alejarme de esta casa, de los recuerdos. Le dedicó una larga mirada. Quizás quieras usar el tiempo para considerar cómo será tu vida después del divorcio, particularmente tu vida profesional. Con esa críptica declaración, salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con su vino enfriándose y unas notas de acuerdo que de repente parecían lamentablemente inadecuadas. Más tarde esa noche, mientras Alejandro yacía despierto en su cama, demasiado grande y vacía sin Sofía a su lado, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y encontró un mensaje de Maya, enviado desde un teléfono nuevo. Tenemos que hablar. Nos vemos en el Parque México mañana, a las 2 de la tarde. El banco cerca del sauce. Alejandro se quedó mirando el mensaje, la esperanza y la ansiedad luchando en su pecho. Quizás Maya había reconsiderado. Quizás algo podría salvarse de este desastre después de todo. Respondió de inmediato. Estaré allí. Lo que Alejandro no sabía era que Sofía ya había hecho su siguiente movimiento, uno que aseguraría que no habría una resolución fácil, ni un divorcio simple, ni una reconciliación rápida con Maya. Mientras se quedaba dormido, ya se estaban poniendo en marcha planes que harían que su fachada cuidadosamente construida se derrumbara de una vez por todas. El Parque México estaba inusualmente lleno para una tarde de domingo. Familias hacían picnic sobre mantas a cuadros, niños se perseguían por el césped y corredores sorteaban los sinuosos senderos. Alejandro encontró el banco cerca del sauce 10 minutos antes, con el estómago anudado por la anticipación. Se había vestido con esmero, casual, pero bien arreglado con pantalones caqui y una camisa azul de botones que Maya una vez dijo que resaltaba sus ojos. Miró su reloj repetidamente mientras las 2 de la tarde llegaban y pasaban. A las 2:15, empezaba a preocuparse. A las 2:30, la duda se había instalado. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Era esto una especie de venganza por el lío en el trabajo? A las 2:45, justo cuando Alejandro estaba a punto de irse, apareció Maya. Se veía diferente, su cabello habitualmente perfecto recogido en una simple cola de caballo, ojeras visibles incluso bajo sus gafas de sol. Llevaba vaqueros y una camiseta lisa, muy lejos de su habitual y elegante atuendo de oficina. No estaba segura de que todavía estarías aquí, dijo, permaneciendo de pie incluso mientras Alejandro le hacía sitio en el banco. Dije que estaría. Alejandro intentó leer su expresión, pero las gafas de sol lo dificultaban. Me alegro de que me escribieras. He estado preocupado por ti. Maya soltó una risa corta y sin humor. ¿Preocupado por mí o preocupado por lo que podría decir a la gente en la firma? Eso no es justo. Me importas, Maya. Lo sabes. Finalmente se sentó, aunque manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. ¿De verdad? Porque desde donde estoy sentada, parece que te importas más a ti mismo. Alejandro sintió una punzada de irritación. No esperaba estar a la defensiva aquí. Yo soy el que tiene la carrera en juego. Soy el que está a prueba, y soy de quien se cuchichea en todos los pasillos de la firma. Maya se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos enrojecidos por la falta de sueño o por el llanto. ¿Tienes idea de cómo es para mí ahora? La división corporativa me trata como si tuviera la peste. Nadie quiere trabajar con la chica de Ramírez. Lo siento, dijo Alejandro, sinceramente. Nunca quise que nada de esto afectara tu carrera. Bueno, lo ha hecho. Maya se retorció las manos en el regazo. Me han ofrecido un traslado a la oficina de Monterrey. Monterrey. Alejandro se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No puedes estar hablando en serio. ¿Es eso o renunciar?
Beatriz lo dejó muy claro. Esas son mis únicas opciones. Pero tu familia está aquí. Tu vida está aquí. ¿Mi vida? Maya se giró para mirarlo de frente. Mi vida es un desastre, Alejandro. Mi reputación profesional está destruida. Mis padres hacen preguntas que no puedo responder. Y el hombre con el que pensé que estaba construyendo un futuro resulta ser. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. ¿Resulta ser qué? Presionó Alejandro. Un cobarde, dijo Maya rotundamente. Cuando las cosas se pusieron difíciles, tu primer instinto no fue protegerme o luchar por nosotros. Fue culpar a tu esposa e intentar salvar tu propio pellejo. La acusación dolió aún más por su precisión. Eso no es verdad. Estoy aquí, ¿no? Quiero arreglar esto. ¿Cómo, exactamente? ¿Vas a dejar a tu esposa, renunciar a tu puesto en la firma y mudarte a Monterrey conmigo? Las preguntas de Maya llegaron en ráfaga, cada una destacando la imposibilidad de su situación. Alejandro vaciló. Y en esa vacilación, Maya encontró su respuesta. Eso es lo que pensaba, dijo en voz baja. Es complicado, protestó Alejandro. Sofía está hablando de un divorcio, pero está siendo irrazonable con el acuerdo, y la firma. He invertido 15 años en construir mi carrera allí. No puedo simplemente irme. Pero esperabas que yo lo hiciera, ¿verdad? ¿Que sacrificara mi carrera, mi reputación, todo, para qué? Para reuniones secretas en hoteles y mentiras. Maya se levantó bruscamente. No te pedí que vinieras aquí para reavivar todo esto. Quería decirte en persona que voy a aceptar el puesto de Monterrey. Me voy la próxima semana. ¿La próxima semana? Alejandro también se levantó, el pánico creciendo. Es demasiado pronto. Necesitamos tiempo para resolver esto. No hay nada que resolver. Se acabó, Alejandro. La voz de Maya se suavizó ligeramente. Quizás nunca fue real para empezar. Solo una fantasía que no pudo sobrevivir en el mundo real. No digas eso. Lo que teníamos era real. ¿Lo era? ¿O solo fui un escape de tu matrimonio? ¿Una forma de sentirte joven e importante de nuevo? Maya se puso de nuevo las gafas de sol, creando una barrera entre ellos. Ya no importa. He tomado mi decisión. Maya, por favor. Adiós, Alejandro. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, y deberías saberlo. Beatriz me hizo muchas preguntas antes de ofrecer el traslado. Sobre nosotros, sobre cuándo empezó, sobre los recursos de la empresa. Le conté todo. Tenía que hacerlo. Antes de que Alejandro pudiera responder, Maya se alejó, su figura haciéndose más pequeña mientras seguía el camino a través del parque. Alejandro se hundió de nuevo en el banco, un sentimiento de vacío expandiéndose en su pecho. La había perdido, y por lo que parecía, podría haber perdido también lo que quedaba de su prestigio profesional. El camino a casa fue un borrón. La mente de Alejandro repasaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Si Maya le había contado todo a Beatriz, su periodo de prueba podría convertirse en un despido. Si Sofía seguía adelante con un divorcio agresivo, podría perder la mayor parte de sus bienes. En el lapso de una semana, su vida cuidadosamente construida se estaba desintegrando a su alrededor. Cuando entró en el camino de entrada, se sorprendió al ver el coche de Sofía. Había dicho que estaría en casa de su hermana unos días. Quizás solo había venido a recoger más cosas suyas. Alejandro la encontró en la cocina, preparando tranquilamente una taza de té como si nada hubiera cambiado entre ellos. «Has vuelto», dijo, inseguro del tono apropiado que debía adoptar. «Solo brevemente», respondió Sofía, sin levantar la vista de su tarea. «Necesitaba unos documentos de mi despacho». Alejandro asintió, quedándose incómodamente en la puerta. «He estado pensando en nuestra conversación, sobre el acuerdo». «Ah, sí». El tono de Sofía no delataba nada. «Sí, y creo que tienes razón. Mi oferta inicial no fue justa». Las palabras se sentían extrañas en su boca, una admisión de derrota a la que no estaba acostumbrado. «Estoy dispuesto a discutir una división más equitativa».
Ahora Sofía sí lo miró, sus ojos verdes evaluándolo. ¿A qué se debe este cambio de opinión? ¿A tu reunión con Maya, quizás? Alejandro se quedó helado. ¿Cómo supiste de eso? Es una ciudad pequeña, Alejandro. La gente habla. Sofía sorbió su té, observándolo por encima del borde de su taza. Supongo que el reencuentro no fue la reconciliación romántica que esperabas. La crueldad casual de su pregunta encendió la frustración latente de Alejandro. ¿Me estás haciendo seguir ahora? ¿Es eso? No seas dramático. Tengo amigos a los que les gusta disfrutar del Parque México los domingos. Sofía dejó su taza. Además, no estás en posición de indignarte por invasiones de la privacidad. Alejandro se pasó una mano por el pelo, intentando recuperar la compostura. Enfurecerse no ayudaría a su situación. Mira, estoy tratando de ser razonable aquí, de encontrar una solución con la que ambos podamos vivir. Qué generoso de tu parte. El sarcasmo de Sofía fue sutil pero inconfundible. Pero me temo que llegas tarde. Ya he dado instrucciones a Valeria para que presente los papeles del divorcio mañana por la mañana. ¿Mañana? Es demasiado pronto. No hemos acordado los términos. La presentación es solo el comienzo del proceso, Alejandro. Tendrás mucho tiempo para negociar a través de tu abogado. Sofía recogió sus documentos del mostrador. Tienes un abogado, ¿verdad? La verdad era que Alejandro había hecho varias llamadas, pero la mayoría de los mejores abogados de divorcios de la ciudad se habían negado a tomar su caso. Algunos citaron conflictos de intereses, otros agendas llenas. Pero Alejandro sospechaba que la verdadera razón era que nadie quería enfrentarse a Valeria Soto, especialmente en un caso donde el cliente había sido pillado teniendo una aventura. Estoy en ello, dijo con rigidez. Bueno, date más prisa. Sofía se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Ah, y quizás quieras revisar tu correo electrónico. Creo que Beatriz quería hablar contigo antes de que vuelvas a la oficina mañana. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué hiciste? ¿Yo? Nada. La expresión de Sofía era la viva imagen de la inocencia. Pero parece que Maya fue bastante comunicativa durante su entrevista de salida. Algo sobre tarjetas de crédito de la empresa usadas para sus pequeños encuentros, y aparentemente también hubo algunas discrepancias en la facturación a clientes. Alejandro sintió que la sangre se le iba del rostro. Ocasionalmente, solo unas pocas veces, había inflado sus horas facturables para cubrir el tiempo pasado con Maya. Y sí, una o dos veces, había usado la tarjeta de la empresa para sus comidas, justificándolo como desarrollo de clientes. Infracciones menores en el gran esquema de las cosas, pero potencialmente devastadoras cuando se combinaban con todo lo demás. Estás disfrutando de esto, ¿verdad?, acusó Alejandro. Viendo cómo mi vida se desmorona. Algo brilló en los ojos de Sofía, no triunfo como él había esperado, sino una tristeza profunda y abrumadora. No, Alejandro. No disfruto nada de esto. Pero las acciones tienen consecuencias. Tú tomaste decisiones que pusieron todo esto en marcha. Tú también, replicó Alejandro. Podrías haberme confrontado directamente. Podríamos haber hablado de ello, quizás incluso haber arreglado las cosas. En lugar de eso, desataste el infierno, saboteando mi carrera, enfermándome, planeando este divorcio por emboscada. Hubieras preferido que interpretara el papel de la esposa devastada, llorando, rogándote que me eligieras a mí en lugar de a ella. Sofía negó con la cabeza. Esa no soy yo. Y francamente, no habría cambiado nada. Lo habrías negado, minimizado, quizás incluso habrías terminado las cosas con Maya temporalmente. Pero el problema fundamental seguiría ahí, que es que dejaste de elegirme a mí hace mucho tiempo. Y merezco algo mejor que ser el premio de consolación de alguien. Con eso, Sofía se fue. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de ella fue de alguna manera más definitivo de lo que cualquier portazo podría haber sido. El teléfono de Alejandro vibró con una notificación de correo electrónico. Beatriz Elizondo, como Sofía había predicho. El asunto decía simplemente, reunión 9 de la mañana, obligatoria. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía.
Maya le había contado todo a Beatriz, y ahora le enfrentaría las consecuencias. Su periodo de prueba probablemente se convertiría en un despido. 15 años en la firma, desaparecidos. Su carrera en ruinas. Alejandro se sirvió 3 dedos de whisky y los llevó a su despacho. Necesitaba prepararse para la reunión de mañana, encontrar alguna manera de explicar las discrepancias en la facturación que no sonaran como las racionalizaciones desesperadas de un hombre atrapado en una red de su propia creación. Mientras se sentaba en su escritorio, notó una carpeta de Manila que no había estado allí antes. Al abrirla, encontró copias de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos de hotel, todo meticulosamente organizado y anotado con la pulcra caligrafía de Sofía. Cada entrada relacionada con Maya estaba resaltada. Cenas, estancias en hoteles, regalos. Y en los márgenes, Sofía había anotado las fechas correspondientes de su calendario, las excusas que él había dado para trabajar hasta tarde. La minuciosidad era escalofriante. Sofía no solo había descubierto su aventura, la había documentado con la precisión de un contable forense. Y ahora parecía que había compartido esa documentación tanto con Valeria como, a través de Maya, con Beatriz. Alejandro cerró la carpeta, sus manos temblando ligeramente. Siempre había sabido que Sofía era inteligente. No se construye una consulta de psicología exitosa sin cerebro. Pero nunca había apreciado cuán formidable oponente podía ser. Por primera vez, Alejandro se enfrentó a la posibilidad de que pudiera perderlo todo, su matrimonio, su carrera, su reputación, su seguridad financiera. Todo porque se había sentido halagado por la atención de una mujer más joven. Porque había buscado validación en los lugares equivocados. Porque había dado por sentada a la pareja que había estado a su lado durante 20 años. El peso de sus errores lo aplastaba mientras miraba la carpeta, evidencia física de su traición. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurró que quizás merecía exactamente lo que se le venía encima. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, a juego con el humor de Alejandro mientras se vestía para lo que podría ser su último día en Elizondo, de la Peña y Asociados. Eligió su mejor traje gris carbón con sutiles rayas combinado con una camisa blanca impecable y su corbata roja de la suerte, una armadura para la batalla que se avecinaba. La oficina estaba inusualmente silenciosa cuando llegó. Las conversaciones se detenían a su paso, los ojos seguían su avance por el pasillo. Las noticias corrían rápido en los bufetes de abogados. Y por las miradas que recibía, todos sabían de su reunión con Beatriz. La asistente de ella, una mujer normalmente amable de unos 50 años, le dio un frío asentimiento. «Te está esperando. Entra directamente». Beatriz estaba sentada detrás de su escritorio, con las gafas en la nariz mientras revisaba un documento. Pero no estaba sola. Un hombre que Alejandro reconoció como Horacio de la Peña, el socio fundador de la firma, estaba sentado en una de las sillas de visita, y a su lado estaba Rodrigo Díaz de Recursos Humanos. El corazón de Alejandro se hundió. Esto no era solo una reunión. Era una ejecución. Alejandro, Beatriz señaló la silla restante. «Toma asiento». Mientras Alejandro se dejaba caer en la silla, vio una familiar carpeta de Manila en el escritorio de Beatriz, idéntica a la que había encontrado en su despacho la noche anterior. «Creo que sabes por qué te hemos pedido que vengas hoy aquí», comenzó Beatriz, quitándose las gafas. La entrevista de salida de Maya López planteó algunas preocupaciones serias sobre tu conducta profesional. Preocupaciones que van más allá de la relación inapropiada que discutimos anteriormente. Alejandro abrió la boca para responder, pero Horacio de la Peña levantó una mano, deteniéndolo. «Antes de que digas nada, debes saber que hemos llevado a cabo nuestra propia investigación interna». De la Peña, un hombre severo de unos 70 años, fijó en Alejandro una mirada desaprobadora. «Los hallazgos son preocupantes, por decirlo menos». Rodrigo Díaz deslizó un documento sobre el escritorio. «Este es un resumen de las discrepancias que hemos identificado en tus registros de facturación e informes de gastos en los últimos 6 meses». Alejandro echó un vistazo al papel, su estómago revolviéndose ante la lista detallada de sus transgresiones, pequeñas individualmente pero condenatorias en su totalidad. «A la luz de estos hallazgos», continuó Beatriz, «la sociedad ha tomado una decisión. Tu empleo en Elizondo, de la Peña y Asociados queda rescindido, con efecto inmediato».
A pesar de haber anticipado este resultado, las palabras aún golpearon a Alejandro como un golpe físico. Entiendo que la situación se ve mal, comenzó, pero hay explicaciones para. Ahórratelo, Alejandro, interrumpió Beatriz. La documentación es exhaustiva, y francamente, las explicaciones no importan en este punto. La confianza se ha roto. Rodrigo Díaz deslizó otro documento hacia adelante. Este es tu acuerdo de separación. Recibirás 2 semanas de indemnización, menos la cantidad de los gastos inapropiados identificados en nuestra auditoría. Tu seguro de gastos médicos continuará hasta fin de mes. 2 semanas. Después de 15 años, el insulto de ello quemaba casi tanto como el propio despido. Tienes hasta el final del día para vaciar tu oficina, añadió Beatriz. Jimena te ayudará y te acompañará fuera del edificio. Alejandro miró de cara a cara, buscando alguna señal de simpatía, alguna apertura para negociar. No encontró ninguna. ¿Puedo al menos hablar con algunos de mis clientes? ¿Transferir mis casos adecuadamente? Tus casos ya han sido reasignados, dijo Horacio de la Peña secamente. Y en cuanto a tus clientes, la firma se pondrá en contacto con ellos directamente para explicar la situación. La humillación era completa. Alejandro no tendría oportunidad de dar forma a la narrativa, de ofrecer su versión de la historia. Para mañana, todos en su círculo profesional sabrían que había sido despedido por violaciones éticas relacionadas con una aventura con una pasante. Mientras Alejandro salía de la oficina de Beatriz, con Jimena esperando para acompañarlo a vaciar su escritorio, se sintió extrañamente vacío. El pánico y la desesperación de los últimos días se habían consumido, dejando solo una comprensión fría y clara de cuán a fondo había destruido su vida. Los papeles del divorcio llegaron al apartamento de Alejandro un martes por la mañana, entregados por un mensajero que pareció sentir una satisfacción particular al hacerle firmar por el sobre. Alejandro lo dejó en la encimera de la cocina, sin abrir, como una bomba de tiempo que no se atrevía a desactivar. Habían pasado 3 semanas desde su despido de Elizondo, de la Peña y Asociados. 3 semanas de llamadas sin respuesta a antiguos colegas, de correos electrónicos a posibles empleadores que recibían rechazos educados pero firmes, de ahorros menguantes y facturas de tarjetas de crédito crecientes mientras mantenía la apariencia de un hombre cuya vida no se había derrumbado a su alrededor. El apartamento era una solución temporal, un apartamento amueblado de un dormitorio en un edificio que atendía a ejecutivos viajeros, sin alma y de color beige, con obras de arte genéricas en las paredes y una cocina apenas lo suficientemente grande para la cafetera que se había convertido en su posesión más valiosa. Pero a 36,000 pesos al mes, ya estaba forzando sus disminuidas finanzas. Alejandro se sirvió una taza de café y finalmente abrió los papeles del divorcio. Valeria Soto había sido minuciosa. La petición detallaba su infidelidad en un lenguaje clínico que de alguna manera la hacía parecer aún más sórdida. Solicitaba que el tribunal otorgara a Sofía el 70% de sus bienes gananciales, citando su culpa económica, al poner en peligro su carrera por mala conducta. Incluía copias de los recibos del hotel, las compras de lencería, incluso su carta de despido de la firma. Al leer el documento, a Alejandro le sorprendió el contraste entre el lenguaje legal y la realidad emocional que representaba. 20 años de matrimonio reducidos a bienes y porcentajes, a frases como diferencias irreconciliables y ruptura irremediable. Llamaron a la puerta, 3 golpes secos que sugerían un asunto oficial más que una amistad. Alejandro dejó los papeles y miró por la mirilla para ver a un hombre calvo con un traje arrugado sosteniendo un portafolio de cuero. Alejandro Ramírez, preguntó el hombre cuando Alejandro abrió la puerta. Soy Camilo Morales, en representación de Hipotecaria Nacional. A Alejandro se le hizo un nudo en el estómago. La hipoteca. Con todo lo demás sucediendo, se había saltado el último pago de la casa. Hemos enviado varios avisos sobre su hipoteca morosa, continuó Morales, entregándole a Alejandro un documento de su portafolio. Este es un aviso formal de incumplimiento. Si el saldo pendiente no se paga en 30 días, comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Alejandro tomó el papel automáticamente. Entiendo. Ha sido un mes difícil, pero haré los arreglos necesarios. Morales asintió, habiendo escuchado claramente promesas similares antes. La información de contacto de nuestro departamento de mitigación de pérdidas está incluida si desea discutir opciones de pago. Le entregó a Alejandro su tarjeta.
Buenos días, licenciado Ramírez. Después de que Morales se fue, Alejandro añadió el aviso de ejecución hipotecaria a la pila de papeles en el mostrador. Otro problema que resolver, otra consecuencia de sus acciones. La casa había estado a nombre de ambos, los pagos de la hipoteca se deducían automáticamente de su cuenta conjunta, una cuenta a la que Sofía aparentemente había dejado de contribuir. Necesitaba hablar con ella, intentar una vez más negociar un acuerdo razonable antes de que esto se descontrolara aún más. Pero cada intento de comunicación en las últimas 3 semanas había sido rechazado o redirigido a Valeria. Los únicos mensajes que había recibido de Sofía habían sido logísticos, cuando recogería más de sus pertenencias de la casa, solicitudes para que le reenviara su correo. Alejandro cogió su teléfono y marcó el número de Sofía, sin esperar realmente que contestara. Para su sorpresa, contestó al tercer timbrazo. Sí. Su voz era fría, profesional, el tono que usaba con clientes difíciles. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, yendo al grano. Sobre la casa, la hipoteca, todo. Esta situación se está yendo de las manos. Hubo una pausa antes de que Sofía respondiera. Estoy de acuerdo. Por eso he dado instrucciones a Valeria para que proceda con la demanda de divorcio. No me refería a eso, y lo sabes. Alejandro luchó por mantener la voz firme. La hipoteca está en mora. Si no hacemos algo, perderemos la casa por completo. Estoy al tanto de la situación. Valeria me ha aconsejado que no haga ningún pago hasta que el divorcio esté finalizado. Y mientras tanto, ambos sufrimos las consecuencias. Mi crédito ya está por los suelos por los pagos atrasados. Tu crédito se fue por los suelos en el momento en que decidiste cargar los gastos de tu aventura a las tarjetas de la empresa, señaló Sofía. Pero si te preocupa la casa, eres bienvenido a hacer los pagos tú mismo. Alejandro se contuvo una réplica. Hostigarla no ayudaría. No puedo permitirme la hipoteca completa por mi cuenta ahora mismo. ¿Lo sabes? Lo sé, asintió Sofía, su tono suavizándose ligeramente. Por eso he hecho una oferta a través de Valeria. Compraré tu parte de la casa al valor justo de mercado menos el saldo pendiente de la hipoteca. Recibirás una suma global que debería ayudarte con tu situación, y yo refinanciaré la hipoteca solo a mi nombre. La oferta era razonable, más que razonable dadas las circunstancias. Pero el orgullo de Alejandro se rebelaba ante la idea de que Sofía lo rescatara, de ser el receptor de su misericordia financiera. ¿Y el resto de nuestros bienes? Los dividimos 60/40. Yo obtengo el 60, tú el 40. De nuevo, más generoso de lo que Valeria había exigido inicialmente. ¿A qué se debe esta repentina razonabilidad?, preguntó Alejandro, la sospecha insinuándose en su voz. Sofía suspiró, un sonido que transmitía tanto agotamiento como resignación. Contrariamente a lo que puedas creer, no estoy interesada en destruirte, Alejandro. Solo quiero que esto termine, para que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Seguir adelante hacia qué? La pregunta se le escapó a Alejandro antes de que pudiera detenerla, revelando más vulnerabilidad de la que pretendía. Mi carrera está en ruinas. Mi reputación está por los suelos. ¿A qué se supone exactamente que debo seguir adelante? Hubo una larga pausa, y cuando Sofía habló de nuevo, su voz tenía una dulzura que hizo que a Alejandro se le hiciera un nudo en la garganta inesperadamente. No tengo esa respuesta para ti. Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. Otra pausa. Por si sirve de algo, creo que eres más resiliente de lo que crees. La conversación terminó poco después, con Alejandro aceptando revisar la oferta de acuerdo con su abogado, un recién graduado de la Facultad de Derecho que había tomado su caso cuando ninguno de los abogados establecidos lo quiso. Fue el intercambio más civilizado que habían tenido desde que comenzó todo el lío, dejando a Alejandro con una confusa mezcla de gratitud y dolor. Más tarde esa noche, mientras Alejandro calentaba una cena congelada en su cocina temporal, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció. Soy Maya. Aterricé en Monterrey la semana pasada. Quería que supieras que no pretendía que las cosas terminaran como lo hicieron. Espero que estés bien. Alejandro se quedó mirando el mensaje, sin saber cómo responder. ¿Se estaba comunicando por culpa? ¿Nostalgia? ¿Preocupación genuina? ¿Acaso importaba ya?
Escribió varias respuestas, borrando cada una antes de decidirse finalmente por «entiendo». Espero que Monterrey te trate bien. No era lo que realmente quería decir. Quería decirle que la extrañaba, que lamentaba cómo habían terminado las cosas, que se preguntaba qué podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero esos eran los pensamientos de un hombre que todavía vivía en la fantasía. Y si el último mes había hecho algo, había sido obligar a Alejandro a enfrentar la realidad con una claridad dolorosa. Maya respondió con un simple «gracias», seguido de un segundo mensaje. Por si sirve de algo, lo siento. ¿Lo sentía por la aventura? ¿Por contarle todo a Beatriz? ¿Por el dolor que habían causado? Alejandro decidió que no importaba. Yo también, respondió, y lo dejó así. El microondas pitó, devolviendo su atención a su triste cena para uno. Mientras comía en la pequeña mesa junto a la ventana, Alejandro se encontró pensando en las palabras de Sofía. ¿Cómo sería para él seguir adelante? Su carrera de abogado en esta ciudad estaba efectivamente acabada. Ninguna firma de renombre lo tocaría después de su despido de Elizondo, de la Peña. Podría intentar mudarse, empezar de nuevo en otro estado, pero la comunidad legal era pequeña y los chismes viajaban rápido. Quizás era hora de considerar un camino completamente diferente. Antes de la Facultad de Derecho, había considerado brevemente la enseñanza. Siempre había disfrutado de ser mentor de los asociados más jóvenes en la firma, ayudándolos a navegar las complejidades del derecho corporativo. Quizás había algo ahí. No en una universidad prestigiosa, ciertamente, pero quizás en un colegio comunitario o un programa de educación continua. El pensamiento era a la vez humillante y liberador, un paso atrás en prestigio e ingresos, pero un paso hacia algo que realmente podría traerle cierta satisfacción. 6 meses después, Alejandro estaba en la casa vacía que una vez había sido su hogar, realizando una última inspección antes de que los nuevos propietarios tomaran posesión. Sofía ya se había mudado a un lugar más pequeño cerca de su consulta, llevándose solo los artículos que tenían valor sentimental para ella. El resto se había vendido, y las ganancias se dividieron según su acuerdo. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes. Sin drama judicial, sin amarga batalla pública. Al final, habían acordado términos que eran justos, aunque no particularmente favorables para Alejandro. La venta de la casa le había dado suficiente para pagar sus deudas de tarjetas de crédito y dar un depósito para un modesto condominio cerca del Instituto de Estudios Superiores de Coyoacán, donde había conseguido un puesto de profesor de Derecho Empresarial para asistentes jurídicos y aspirantes a asistentes legales. No era la vida que había imaginado para sí mismo. El salario era una fracción de lo que había ganado en la firma. Su nuevo condominio podría caber 3 veces dentro de su antigua casa. Su círculo social se había contraído drásticamente, los viejos amigos del mundo legal se habían alejado silenciosamente cuando su estatus cambió. Y sin embargo, había una ligereza inesperada en sus días ahora. La enseñanza no venía con la presión constante de las horas facturables ni con las maquinaciones políticas de la vida en la firma. Sus estudiantes estaban ansiosos, eran respetuosos y agradecían su experiencia en el mundo real. Por primera vez en años, salía del trabajo cada día sintiendo que había logrado algo significativo. Mientras Alejandro hacía su último recorrido por la casa vacía, se detuvo en lo que había sido su dormitorio. Los recuerdos volvieron en tropel, no solo del final, sino del principio, mudarse juntos después de la boda, hacer planes, construir lo que pensaban que sería una vida para siempre. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del agente inmobiliario, recordándole que los nuevos propietarios llegarían en 30 minutos para la entrega de llaves. Era hora de irse. En el vestíbulo de entrada, Alejandro se sorprendió al encontrar a Sofía esperando, llaves en mano. Habían acordado reunirse con el agente por separado para evitar cualquier incomodidad, pero aparentemente ella había tenido la misma idea de un último adiós a la casa. Pensé que ya habías hecho tu inspección, dijo Alejandro, deteniéndose a unos metros de ella. Sofía se encogió de hombros, el gesto elegantemente casual en su chaqueta entallada. Lo hice, pero olvidé algo en el armario del vestíbulo. Miró alrededor del espacio vacío. Se siente más pequeño sin los muebles, ¿no? Alejandro asintió, agudamente consciente de la extraña intimidad del momento. 2 personas que lo habían compartido todo, ahora extraños cuidadosos navegando los restos de su antigua vida.
¿Cómo va el nuevo puesto de profesor?, preguntó Sofía, su tono genuinamente interesado. Bien. Diferente, pero bien. Alejandro vaciló, luego añadió, parece que les gusto a mis estudiantes. No me sorprende. Siempre fuiste un buen mentor para los asociados en la firma. La sonrisa de Sofía fue pequeña pero genuina. ¿Te sienta bien? ¿Y tu consulta? Sigue prosperando. Más ocupada que nunca. He contratado a una socia, otra psicóloga especializada en trabajo con trauma. Ha sido rejuvenecedor. Se quedaron en silencio por un momento, el vacío de la casa amplificando el espacio entre ellos. Oí que a Maya le va bien en Monterrey, dijo Sofía finalmente. Camino de ser socia en la nueva firma, aparentemente. Alejandro la miró fijamente. ¿Cómo sabes eso? El mundo es un pañuelo. Una colega mía tiene una hija que trabaja en la misma firma. La expresión de Sofía no delataba nada. ¿Te molesta eso? ¿Que esté prosperando? Alejandro consideró la pregunta, buscando en sus sentimientos algún remanente de amargura o arrepentimiento. No, dijo, algo sorprendido al descubrir que era verdad. No, me alegro por ella. Sofía asintió, pareciendo encontrar algo satisfactorio en su respuesta. Bueno, debería irme. Los nuevos propietarios estarán aquí pronto. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Por si sirve de algo, Alejandro, creo que vas a estar bien. Era la segunda vez que expresaba este sentimiento, y esta vez, Alejandro se inclinó a creerla. ¿Sabes qué? Creo que sí. Mientras salían juntos por última vez, Alejandro sintió que se le quitaba un peso de encima. No la carga de la culpa o el arrepentimiento, que siempre sería suya, sino la presión aplastante de tratar de mantener una vida que se había construido sobre apariencias en lugar de sustancia. Adiós, Sofía, dijo simplemente. Adiós, Alejandro, respondió ella, sus ojos verdes claros y finalmente libres del dolor que los había nublado durante tanto tiempo. Caminaron hacia sus coches separados sin mirar atrás. La casa que había sido testigo de lo mejor y lo peor de su matrimonio pronto pertenecería a otra pareja con sus propias esperanzas y sueños, inevitablemente, sus propias luchas. Alejandro arrancó su coche y se alejó del bordillo, mirando por el espejo retrovisor para ver a Sofía haciendo lo mismo en la dirección opuesta. Sus caminos, entrelazados durante 20 años, ahora divergían por completo. Un año después de que el divorcio se finalizara, Sofía estaba sentada en su oficina revisando notas para su próxima sesión con un cliente cuando su asistente llamó a la puerta. Doctora Ramírez, su cita de las 3 canceló, pero recibió esto. Le entregó a Sofía un pequeño sobre sin remitente. Dentro había un recorte de periódico del boletín del colegio comunitario, mostrando a Alejandro recibiendo un premio a la excelencia en la enseñanza. No había ninguna nota, solo el recorte. Pero Sofía entendió el mensaje. Él había encontrado su camino, al igual que ella. Sofía guardó el recorte en el cajón de su escritorio y volvió su atención a su trabajo. La ira y el dolor que habían impulsado su venganza calculada se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazados por una tranquila aceptación. Ambos habían cometido errores, los de él más dramáticos, quizás, pero los de ella no sin consecuencias. Al final, su traición la había obligado a redescubrir su propia fuerza, a reconstruir su vida en sus propios términos. Su consulta prosperaba. Su nuevo hogar, aunque más pequeño, era verdaderamente suyo de una manera que la antigua casa nunca lo había sido. Y había comenzado, con cautela, a abrirse a la posibilidad de nuevas relaciones. A veces, el camino hacia adelante requiere una dolorosa ruptura. A veces, el caso más importante no es el que se argumenta en un tribunal o se presenta a un cliente prestigioso. A veces, es el caso que construyes para tu propio valor, tu propia resiliencia, tu propia capacidad de empezar de nuevo. Sofía sonrió para sí misma mientras cerraba su cuaderno. Esa era una lección que valía la pena aprender, incluso a costa de un matrimonio de 20 años. Incluso a los 47, la vida podía sorprenderte con nuevos comienzos si eras lo suficientemente valiente como para aceptarlos. Gracias por ver este vídeo. Si te parece útil, no olvides darle a me gusta para apoyarme. Y suscríbete al canal de Historias de Noche con la campanita de notificaciones para no perderte los últimos vídeos.
Tu apoyo me motiva mucho para seguir creando contenido excelente.